Buenos días, mi nombre es Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 20. Organización de grupos y tareas. La planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje en el área de educación física. Modelos de sesión. En primer lugar, comenzaré con el epígrafe que se refiere a la organización de grupos y tareas. Partiendo del hecho de que la clase de educación física es una situación forzada, porque sus componentes no han elegido libremente estar donde están, independientemente de que puedan estar más o menos a gusto, y por otro lado intencional, porque tiene unas finalidades bien definidas por el currículo. Debemos organizar los diferentes elementos que intervienen en la misma, es decir, en la clase de educación física, para que exista un clima socioafectivo y académico favorable. Vamos en primer lugar a hablar de la organización de grupos y después hablaremos de la organización de tareas. En cuanto a la organización de grupos, decir que la dispersión de los alumnos por el espacio, la necesidad de trabajo con compañeros, la escasez de material o el deseo de trabajo en equipo son algunas de las razones por las que en las clases de educación física se utiliza el agrupamiento de alumnos de forma más frecuente y variada que en ninguna otra asignatura. Los agrupamientos influyen a nivel afectivo y de relaciones sociales de los alumnos, ya que lo primero que se ve en una clase es una casi radical división de la misma en chicos y chicas, que se va reafirmando según se avanza en la escolaridad. También vemos que hay siempre 2 o 3 alumnos con los que nadie se quiere poner y son marginados por causa de etnia, biotipo, minusvalía, economía familiar, etc. Por lo que vemos la necesidad de agrupar nosotros a los alumnos para evitar estas situaciones. Hay que buscar unos criterios con los que agrupar a los alumnos de la forma menos distorsionante posible para el transcurso de la clase y más eficaz para la ejecución de la tarea. El profesor no debe agrupar a los alumnos de forma autoritaria, sino que debe tener criterios y argumentos sólidos para estructurar los grupos en virtud de los objetivos, los contenidos y los propios recursos didácticos. Los grupos homogéneos, formados en base al criterio de un mismo nivel de capacidades iniciales, no siempre se han mostrado como los más apropiados, ya que se consigue marginar a los peores motrizmente. El grupo heterogéneo de nivel implica la existencia dentro del propio grupo de alumnos que, por su nivel más elevado, pueden suponer un modelo a imitar, motivando a los demás miembros del grupo. Igualmente, parece procedente que los grupos sean mixtos, con el fin de facilitar vivencias de relación espontánea y de igualdad entre ambos sexos. Resumiendo, los agrupamientos serán variables y flexibles, dependiendo de la tarea a realizar, los objetivos, contenidos, recursos y las características personales. A modo de ejemplo, podemos proponer lo siguiente. Para el calentamiento, gran grupo, para que ningún niño se quede sin realizar ejercicio físico. En la parte fundamental, dependerá de la tarea a realizar para conseguir los objetivos propuestos, por ejemplo, individual en la carrera, parejas para lanzamientos y recepciones, pequeños y medianos grupos en los circuitos, o gran grupo para los juegos cooperativos. Y en la fase de vuelta a la calma o relajación, usaremos gran grupo para que todos realicen actividades calmantes o grupos medios a la hora de realizar juegos sensoriales. Bien, una vez vista la organización de grupos, pasamos a ver la organización de tareas. Vamos a ver unas orientaciones didácticas sobre cómo escoger y presentar las tareas. En primer lugar, no todas las tareas son válidas para cualquier alumno, por lo que hemos de tener en cuenta a la hora de elegir las mismas las características e intereses de los alumnos, los aprendizajes previos, las posibilidades materiales y temporales, etc. Para presentar las tareas a los alumnos estará en función de si queremos que reproduzcan un modelo concreto o si queremos que indaguen el que las informaciones sean verbales, visuales, etc. En cualquier caso, la información suministrada debe motivar a la práctica de las tareas, orientar la actividad hacia las intenciones pretendidas y facilitar la adquisición de aprendizajes a los alumnos. Las tareas motrices que presentamos a los alumnos deberían abarcar un amplio espectro de aprendizajes y movilizar capacidades diversas. También conectar con los intereses de los alumnos, ser relevantes, es decir, transferibles a otras situaciones.
También fomentar la participación, permitir experiencias satisfactorias y, en último lugar, han de suponer un reto abordable, es decir, ni excesivamente simple ni inalcanzable. Y en cuarto lugar, cuando hablamos de organización de las tareas, no podemos considerarlas individualmente, sino como un conjunto que aparece en situaciones educativas y que no adquieren una importancia en sí mismas, sino por la intencionalidad que conllevan. Para la organización de las tareas hemos de tener en cuenta la globalización con el resto de las áreas, por lo que tendremos siempre presente el proyecto curricular de etapa correspondiente y la programación del área. Bien, de esta forma finalizo el primer epígrafe y paso a desarrollar el segundo, que se refiere a la planificación de actividades de enseñanza en el área de educación física. Modelos de sesión. En un primer punto vamos a ver la sesión dentro de la educación física. A lo largo de la historia de la educación física, la sesión ha ocupado un papel primordial en los distintos métodos, debido a que es el momento por antonomasia en el que los intereses educativos se llevan a la práctica. No quiere esto decir que no existan otras situaciones en las que se puedan intervenir, ni otras formas de hacerlo que la basada en un docente y un grupo clase reunidos en espacios de tiempo regulares, entre 40 y 60 minutos, ya que no debemos olvidar que también existen otros momentos lectivos, como es el recreo, excursiones, jornadas, visitas, etc., en los que es posible, o más bien imprescindible, la intervención, bien directa o indirecta, del área de educación física. Respecto a la sesión, se debe señalar que aunque aquí la tomamos como unidad de estudio, esta debe integrarse en un conjunto más amplio de situaciones educativas que conforman lo que conocemos como unidad didáctica. A su vez, el conjunto de las unidades didácticas se ha de integrar en programaciones anuales de ciclo y de etapa. Por ello, la sesión debe tener siempre presente los niveles de concreción superiores, así como los resultados constatados en las sesiones anteriores, que habrán conformado parte de la historia del grupo. Conviene hacer unas matizaciones respecto al horario de las clases o sesiones de educación física. Son las siguientes. Debido a la peculiaridad de las clases de educación física, de tener que trasladar a los alumnos a la instalación en la que se va a realizar la clase, el cambio de indumentaria y el regreso al aula se pierde de un 15 a un 20% del tiempo de clase. Partiendo de una clase de 60 minutos, el tiempo real aprovechable oscilará entre 45 y 50. De este tiempo de clase real, el alumno emplea de un 10 a un 27% en conductas ajenas a los planteamientos de la clase. El tiempo que el profesor emplea en explicaciones y organización, más el tiempo medio que el alumno permanece pasivo, supone cerca del 40%. De los anteriores porcentajes se desprende un porcentaje de participación activa entre el 40 y el 50%, lo que supone de 20 a 25 minutos. Los datos expuestos deben ser mejorables con una metodología más adecuada, pero en cualquier caso son un índice de la gran limitación de tiempo que tiene el profesor de educación física para poder lograr objetivos significativos. Vamos a ver ahora los modelos de sesión. La organización de la sesión puede abordarse desde dos perspectivas claramente diferenciadas. Por un lado, la estructura de la clase y por otro, la organización de la clase. La estructura se refiere al análisis de las partes y la ordenación de las actividades. Y la organización se refiere a la forma en que se conjugan los componentes didácticos. Comenzamos analizando la estructura de la clase. Como ya hemos dicho, es la forma particular de organizar y ordenar las actividades para desarrollar los objetivos propuestos, basándose en las leyes físicas, psicológicas y pedagógicas. Veamos en primer lugar una reseña histórica. En primer lugar hablamos de la gimnasia sueca del siglo XIX y parte del XX. Utilizó como técnica en la construcción de sus clases el esquema. Con el esquema se pretendía dar al alumno pequeñas dosis de todos los ejercicios del sistema. Para Bjorksten, el esquema tenía tres partes. En primer lugar, ejercicios preparatorios de orden y movilidad. En segundo lugar, ejercicios morfológicos, de mayor intensidad, como flexiones, extensiones, suspensiones, abdominales, equilibrios, marchas, carreras y saltos con aparatos. Y en tercer lugar, ejercicios calmantes o finales, como pueden ser marchas suaves y ejercicios respiratorios. Este esquema de la gimnasia sueca
fue aceptado e interpretado por la Gimnasia Natural Austriaca. A los clásicos ejercicios se unieron otras actividades, como juegos, destrezas, deportes y bailes. El esquema de la Gimnasia Natural Austriaca es el siguiente. En primer lugar, animación. En segundo, escuela de la postura y de los movimientos. En tercer lugar, performance deportiva y destrezas, que incluye juegos y bailes. Y en cuarto lugar, la vuelta a la calma. Otro tipo de esquema es el utilizado por Le Boulge en la psicocinética, donde distinguimos dos tipos. En el primero hay un calentamiento, ejercicios de percepción, que incluyen orientación y apreciación de distancias, ejercicios de coordinación dinámica general y recuperación. Y en el segundo tipo hay un calentamiento, ejercicios de percepción, que incluyen orientación y aprendizaje de trayectorias, y uno de juego. Con la gimnasia moderna se implantó una nueva técnica en la construcción de las clases, denominada tema, es aportado por Boda y Meadow. Esta técnica está motivada por un trabajo específico y la ordenada disposición de su desarrollo. Los motivos de trabajo se relacionan de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos y las exigencias programativas. Algunos motivos de trabajo son la necesidad de exaltar algún factor, por ejemplo la fuerza, la necesidad de aprendizaje de una técnica de movimiento o de técnica deportiva, o el desarrollo de un motivo de carácter general, como la gimnasia o el ritmo. Esta técnica no tiene las posibilidades del esquema, por sus propias limitaciones. Por eso, se aplicará en el campo concreto de la gimnasia con mayor éxito que en la educación física. Vamos a ver ahora cómo se organiza la situación actual. La evolución histórica de la estructura o esquema de la clase se ha caracterizado por una reducción progresiva de las partes que la componen. En los países del este de Europa han emergido dos tipos de esquema de clase. Uno más tradicional de 4 partes, que incluye parte introductiva, preparatoria, básica o fundamental y final o vuelta a la calma. Y otro más aceptado en la actualidad, que incluye calentamiento o adaptación al medio, parte principal para el logro de objetivos y vuelta a la calma. La diferencia entre estos dos esquemas está en la supresión de la parte preparatoria, que eran ejercicios gimnásticos de acondicionamiento físico no relacionados de forma directa con el tema específico de la clase. Vamos a ver estas 3 partes más aceptadas actualmente en detalle. Comenzamos por el calentamiento o adaptación al medio. Es el conjunto de actividades y ejercicios de carácter general y luego específico que se realizan previamente a toda actividad física, en la que la exigencia de esfuerzo sea superior a lo normal, con el fin de poner en marcha todos los sistemas del alumno y disponerlo para un mejor aprovechamiento del trabajo. Distinguimos 2 partes: una adaptación psicológica, caracterizada por la consecución de una mayor disposición hacia el esfuerzo, una mayor atención a los temas a desarrollar y la motivación necesaria para el desarrollo de la clase a través de la información de los objetivos de la clase. Y una adaptación fisiológica, caracterizada por la adaptación del sistema cardiovascular, del sistema locomotor, mediante movimientos globales y variados y por formas jugadas y también por movimientos no intensos. El calentamiento se desarrolla en función de los objetivos a conseguir en la segunda parte de la clase. La segunda parte es la parte principal, el logro de objetivos. Esta parte está supeditada a los objetivos marcados para la clase. Las características de las actividades variarán según la etapa de desarrollo del alumno. Así podremos encontrarnos actividades para el desarrollo perceptivo-motriz, desarrollo de habilidades y destrezas básicas, desarrollo de habilidades y destrezas específicas y desarrollo de la condición física. Esto es un orden gradual. Y por último, la fase de vuelta a la calma depende de la actividad desarrollada en la segunda parte. En la vuelta a la calma podemos distinguir 2 aspectos. En primer lugar, la normalización o vuelta a la calma, que abarcaría, en primer lugar, una parte fisiológica, cuyo objetivo sería la búsqueda manifiesta de tranquilidad al final de la clase a través de ejercicios y juegos calmantes. Y otra parte psicológica, cuyo objetivo sería liberar a los alumnos de las tensiones propias de la clase, al tiempo que se les motivaría para las próximas clases. Y, en segundo lugar, una evaluación,
donde se trata de probar en qué medida se ha logrado alcanzar los objetivos previstos. Un autor, Marcelino Vaca, habla de momento de encuentro, momento de actividad motriz y momento de despedida. Bien, una vez vista la organización de la clase, vamos a ver ahora la organización didáctica de la clase, es decir, la forma en que se conjugan los componentes didácticos. Vamos a ver los criterios a tener presentes. La clase de educación física, por realizarse en espacios abiertos y con el grupo de alumnos en movimiento, tiene una problemática de organización mucho más compleja y variada que la enseñanza en el aula. Tradicionalmente se solventan los problemas mediante las famosas formaciones geométricas, que tienen una disposición similar al aula respecto a los alumnos y el profesor, solamente que sin los pupitres. Esta organización mediatiza los objetivos al esquema organizativo. Actualmente, la organización de la clase de educación física gira en torno a la consecución de los objetivos educativos propuestos. Una buena organización de las clases es un aspecto imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que con una mala organización difícilmente se podrán obtener resultados de ningún tipo. De acuerdo con lo dicho, expongo los criterios que debe cubrir un buen planteamiento de organización en las clases de educación física. En primer lugar, mayor posibilidad de asimilación en el aprendizaje. En segundo lugar, máxima participación. En tercer lugar, individualización en la enseñanza. Y en cuarto lugar, disponiendo a los alumnos de forma que la comunicación profesor-grupo-alumno se vea facilitada. En quinto lugar, el desarrollo de un clima afectivo y dinámico general en la clase. Veamos ahora los factores de organización. Las diferentes alternativas que podemos elegir para organizar la clase responderán a una serie de aspectos. En primer lugar, la estructura del grupo. El patrón tradicional de estructuración del grupo en las clases de educación física ha sido el masivo, es decir, considerar al grupo como un todo homogéneo que hace los mismos ejercicios con la misma intensidad y el mismo ritmo de ejecución. Sin embargo, los grupos normales de clase distan mucho de ser homogéneos. La alternativa didáctica de dividir al grupo y estructurarlo en subgrupos es la más utilizada. Para hacer estos subgrupos tendremos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, los niveles de enseñanza. Tendremos un nivel heterogéneo de los alumnos respecto a sus posibilidades de realización de los ejercicios. En segundo lugar, atender a las motivaciones de los alumnos. En tercer lugar, condicionamientos y limitaciones de las instalaciones y del material disponible, ya que según los que dispongamos determinará las posibilidades de realización de los distintos ejercicios. Y en cuarto lugar, la mejora de la dinámica del grupo. Cada ejercicio o juego tiene un número óptimo de participantes, lo que un excesivo o deficiente número de alumnos para dicho ejercicio o juego puede influir negativamente en los mismos. Bien, en segundo lugar, otro aspecto es la situación y desplazamiento del grupo. Para estos aspectos hemos de tener en cuenta, en primer lugar, el espacio absoluto disponible, las características del mismo en cuanto a equipamiento, forma, material, el número de alumnos, el tipo de estructura del grupo, también el número de subgrupos, parejas, etc., la estructuración de los cambios entre trabajo y pausa, también las rotaciones, diferenciación de actividades, niveles, cargas, etc. Un tercer factor será la situación y desplazamiento del profesor. Un profesor debe saber situarse y desplazarse a lo largo de la clase de una manera adecuada para poder desarrollar la actividad y atender a las necesidades individuales de los alumnos. Así destacamos lo siguiente. La posición focal, que es externa al grupo, y permite que todo el grupo pueda ver y atender a las explicaciones e instrucciones del profesor. A su vez, el profesor puede visualizar la actividad del grupo en conjunto. Y la posición interna es dentro del grupo. El profesor se encuentra mezclado con el grupo de alumnos, con el propósito de poder ofrecer una atención individual. Un cuarto factor será el control y estructura de la actividad pausa del alumno. A lo largo de la clase, el alumno realiza una serie de ciclos actividad-pausa. Una actividad demasiado continuada o intensa puede resultar monótona o extenuante. Por otra parte, una clase con demasiados intervalos de pausas se hace aburrida y da sensación al alumno de pérdida de tiempo.
El profesor deberá saber organizar la actividad de la clase de forma que la dosificación de los ciclos actividad-pausa sea la adecuada. Y en quinto lugar, decisiones del profesor y responsabilización del alumno. Tradicionalmente, el profesor tomaba respecto al esquema de la organización el 100% de las decisiones. Para una enseñanza emancipativa y emancipatoria, y menos directa, el alumno debe aprender a responsabilizarse y tomar decisiones respecto a la organización, y el profesor puede ir desplazando al alumno paulatinamente algunas decisiones que tradicionalmente estaban reservadas a él. Bien, y como último epígrafe del tema, vamos a hablar ahora de las tareas del profesor. Podemos destacar 3 momentos con diferente significado. En primer lugar, la planificación. En un modelo flexible, como el que se propugna, las tareas del profesor son más complejas que la simple aplicación de sesiones o ejercicios tomados de libros. Si bien el docente ha de apoyarse en bibliografía y en el equipo docente con el que haya colaborado en la segunda y tercera fases de concreción curricular. Aún quedan muchos aspectos que deben ser ajustados para el grupo y el momento preciso en el que se van a llevar a cabo en el aula. Como resultado de esta tarea de planificación, obtendremos un proyecto de sesión que permitirá hacer pasar la sesión por las situaciones educativas que hayamos considerado más convenientes. Una segunda fase será la ejecución. En la práctica veremos qué de lo planificado puede ser desarrollado. Es el momento en el que el profesor es insustituible, no tanto por lo programado, sino más bien por lo no programado, por las adaptaciones que hay que hacer en el momento para mantener el sentido de la enseñanza que nos interesa. Una experiencia rica y reflexiva, así como un previo análisis de las situaciones más probables y de los recursos didácticos con que se cuenta para afrontarlos, son 2 facilitadores para una acción exitosa del profesor. Y en tercer lugar, tenemos una revisión y análisis. Debemos desterrar el concepto de que la clase que sale bien es aquella en que se han realizado todas las actividades planificadas. La imprevisibilidad de los grupos humanos hace imposible la coincidencia entre lo que se ideó y lo que resultó, por lo que la experiencia da una cierta ventaja para predecir los sucesos, pero aún así no podemos decir que aquello que no esté previsto tenga siempre un efecto negativo. Tan importante como en su momento era la planificación, es ahora, y por supuesto para las planificaciones próximas, lo que ha ocurrido en esta, que nos permite tener datos de las situaciones que sucedieron. Es decir, a la hora de evaluar tendremos un feedback de nuestra labor. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema número 20.